Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 10 de febrero de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Y ahora sí que entendemos menos. El presidente Duque resolvió hacer lo que llaman periodísticamente un remesón ministerial para garantizar gobernabilidad sin que sepamos qué cosa es la gobernabilidad. Y hace todos esos movimientos para quedar en algo peor. El representante de Cambio Radical no es de Cambio Radical, dice la bancada que ellos mantienen su línea de independencia. No se consiguió nada. El Partido Conservador le da un saludo al candidato, un saludo protocolario. Ese no es el Partido Conservador. Y el partido de la U menos. El señor Ángel Custodio Cabrera dice que él no pertenece a ese partido, que él es del partido del presidente. ¿Será el partido del Centro Democrático? ¿O será que el presidente Duque tiene un partido que no nos ha contado cuál es? La situación política estaba muy compleja, ahora sí empeoró. Todo es susceptible de empeorar. La adquisición por el municipio de Cali del Club San Fernando, club más tradicional de la ciudad de Cali, un lote espléndido, y entonces están hablando de un parque temático, tecnológico, en fin. Ya hablaremos con gente de Cali para que nos lo cuente. La burbuja en Venezuela. Los que viven en la burbuja comen. Los que no viven en la burbuja se mueren literalmente. Así. Porque sus ingresos oscilan entre 5 y 6 dólares por mes. Entonces, esos son 18.000, 20.000 pesos colombianos al mes. Ese es el ingreso de la mayor parte de los venezolanos. Bueno, pero deje que los sigan matando de hambre, que la comunidad internacional no intervenga, que dejen a Maduro a sus anchas asesinando una población entera. Eso es un genocidio. El genocidio no se comete literalmente hablando con fusilamientos y con hornos crematorios. El genocidio también se comete matando la población de hambre. Stalin fue un especialista en genocidios. Lo de Ucrania, pues cuántos genocidios cometió por hambre. Simplemente cercaba un lugar, un territorio, y no dejaba entrar comida. A Venezuela no puede entrar comida sino para los que viven en la burbuja, los que tienen ingresos en dólares. Los demás se mueren de hambre. El coronavirus está ahí. La última noticia es que se ha estabilizado el número de infectados, que no es un proceso creciente. La Organización Mundial de la Salud va a mandar gente para que verifique sobre el terreno qué es lo que está sucediendo. Más de 50 millones de personas están aisladas. La situación sigue siendo clarísima, dificilísima. El crucero japonés, que es una prisión lujosa en la mitad del mar, mantiene su condición, porque ya van muchos infectados y ya hay muchos muertos dentro de ese buque. De manera que vamos a ver esto cómo evoluciona. El coronavirus está ahí. Las primarias en los Estados Unidos, ya nadie ni les para atención. Están hablando de Trump como un mal, pero un mal inevitable. ¿Qué le vamos a hacer? Con una situación económica como la que está, con un país feliz. Cuando las cosas resultan en el campo económico, todo resulta. Cuando no resultan, nada vale. ¿Qué es lo que está pasando precisamente, queridos amigos, con la
situación en Colombia. Seamos francos, aquí están funcionando muchas cosas mal, pero lo que peor funciona es la economía. Otra belleza de la Corte Constitucional: acabó las fotomultas. Ya no se podrá multar al vehículo, sino hay que multar a la persona. Otra gracia del magistrado Linares, en la que lo acompañan los demás, y tiene semejante estropicio, pero por Dios, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Entonces se acabaron las fotomultas. Qué bellezas las de la Corte Constitucional. Un país que no cree en nada. Hacen una encuesta supuestamente muy bien hecha, internacional, con una cantidad de patrones, sobre la confianza o la desconfianza que la gente tiene en las cosas. En el gobierno en Colombia hay un 9% de gente que cree. 9%. Cuando uno tiene esos niveles de credibilidad, sencillamente no tiene nada. Y un país se funda en un acto de fe. Alguien diría que es un acto común de fe en los destinos de un pueblo. Nos tenemos que preguntar aquí, porque esto es irritante. Las cosas llegan a un punto en que ya se vuelven grotescas. A propósito del Club El Nogal, se reunieron los asesinos del Club El Nogal, que golpearon a toda una comunidad, a una inmensa comunidad, dejando muchos muertos y muchos heridos, pero golpeando durísimamente a la comunidad. Y aparece una señora que se llama Berta Fríes, que nadie la ha nombrado nada de nada, pero ella es la representante de las víctimas. Estos son los abusos que se cometen a ojos vista y que la gente tiene que rechazar. Lo de la señora Berta Fríes es sencillamente grotesco. Ese abrazo con Timochenko y con estos otros bandidos, dizque con Lozada, dizque para reconciliarse por lo que hicieron en el Club El Nogal, eso no tiene perdón. De manera que con un abrazo y ya quedamos. Un abrazo en Bojayá y ya quedamos. Un abrazo por cada crimen de las FARC y ya quedamos. A abrazarnos todos. El abrazatón. Y mientras tanto, las FARC haciendo de las suyas. Ahora se llaman disidencias. Y crecen las disidencias. Y se toman el país. Entonces aquí, 5 majaderos mantenidos por el gobierno, con la plata de todos los colombianos, en el poder, se abrazan y ya quedó hecha la paz. Bonita paz. Dice Juan Manuel Santos que nada relaciona a su gobierno con sobornos de Odebrecht. Este hombre definitivamente es perverso y cínico. La violencia en fútbol. Tema muy digno de tratarse, porque aquí hay un problema psicológico muy hondo, muy serio. Que los muchachos se sigan matando y sigan matando gente por una camiseta. No, ahí tiene que haber una enfermedad muy profunda. ¿Cuánta es la vinculación de ese daño con la marihuana y con el bazuco y con la cocaína? Valdrá la pena preguntarnos. Desaparecida niña de 11 años a las puertas de su colegio. Y no pasa nada. Una niña en Ciudad Kennedy, tal vez. Llegó, su institutriz la dejó en las puertas del colegio y la niña no volvió. Tranquilamente. Esas cosas pasan en Colombia. El señor presidente de la República se fue al Tolima e inauguró una carretera de 7 kilómetros. Les repetimos, amigos, inauguración de una carretera de 7 kilómetros y de un viaducto. En ese viaje se va un día entero de trabajo del presidente. Como aquí no hay nada que hacer, como el país no tiene problemas, entonces que no inaugure las carreteras el ministro de Transporte, diríamos el secretario de Transporte del Tolima. Estaría muy bien para inaugurar la carretera, 7 kilómetros. Aumentan víctimas por minas antipersona. Ustedes recuerdan todo el escándalo que se hizo sobre el particular, todos los abrazos con las FARC,
todas las promesas de que ahora sí estaríamos libres de ese flagelo, las cifras de 56 víctimas en el 2017 vino subiendo y en el 2019 hubo 191. ¡Viva la paz! La tragedia de Tumaco aumenta. Los 3.000 desplazados están en condiciones infrahumanas. Hay control territorial pleno de parte de un nuevo movimiento que llaman de las disidencias. Apareció un nuevo movimiento armado. Como si alguna cosa le faltara a Tumaco, le aparece otro movimiento de las disidencias. Estragos por el invierno en Boyacá. Las pérdidas son incalculables. El clima estuvo terrible, con unas temperaturas bajo cero en las primeras horas de la madrugada y después sol pleno. Se quemaron las cosechas, se quemaron los pastos. En Tailandia, un sargento del ejército parece que estaba enojado porque tenía problemas financieros, resolvió atrincherarse con una ametralladora y mató. 26 personas, 57 heridos. Y además lo filma esta tragedia el sargento del ejército tailandés. La tormenta Kiara paraliza la Gran Bretaña. Hay inundaciones en Australia. Ya quedaron prácticamente extinguidos los incendios, pero no por obra de los bomberos, sino del bombero mayor de la naturaleza. 2 soldados americanos muertos y 6 heridos en base afgana por militar aliado. Por fortuna era aliado. ¿Qué tal que hubiera sido enemigo? Trump expulsa de sus cargos funcionarios que testificaron en su contra. El embajador Sondland y 2 tenientes coroneles, que salieron humillados de la Casa Blanca, acompañados de personal de seguridad, expulsados por testificar contra Trump en el proceso en el que terminó finalmente exonerado de responsabilidad y políticamente fortalecido. Irán lanzó otro satélite para colocarlo en órbita, otro fracaso. Parece que la asistencia técnica que le está dando Rusia a Irán no es suficiente, porque fracasa en todos sus intentos. Ganó el Oscar por primera vez una película que no, en su original no es de habla inglesa. Parásito, una película surcoreana. Ya hablaremos del tema. El excelente artículo de José Alvear Sanín, que está circulando en redes, no sabemos si el colombiano lo publica también, sobre el Centro de Memoria Histórica. Es que el nombramiento de Darío Acevedo ha despertado toda una tormenta porque se ha dedicado a hacer lo que tiene que hacer. Un centro de memoria histórica es para compilar los documentos con los cuales cualquiera compone la verdad. Cualquier investigador va y mira y lo examina desde su punto de vista. Ah, no. Los comunistas han sido especialistas en la verdad única, en la verdad oficial. Eso es absolutamente estaliniano. Y hay del que se aparte de la verdad oficial. Como Darío Acevedo es un historiador y no un politiquero haciendo política con la historia, se le ha caído el mundo encima. Hay que defenderlo a toda costa. Lo están acusando, entre otras, excontratistas del Centro de Memoria Histórica, como la señora Pizarro, hoy representante a la Cámara, y nos preguntamos, ¿cuál fue el último contrato que firmó la señora Pizarro con el Centro de Memoria Histórica? Por eso le cae tan mal que su antiguo contratista hubiera perdido el empleo. Por favor, hagamos política, pero con dignidad, con altura. Hagámosla como conviene,
pero de esta manera, Dios nos libre. Y en Hoy en la Historia recordaremos un hecho de la mayor importancia en la historia de la cristiandad. San Pablo viene hacia Roma y tiene una travesía terrible que termina en un espantable naufragio en Malta. Él había dicho que no temieran, que el buque se perdería, pero que todos salvarían sus vidas, y así fue. San Pablo de Tarso en Malta. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. También los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad Oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Con esos ojos que tanto han visto, con esos labios que tanto han dicho, a mi edad de rosa, te acercaste un día, tú lleno de heridas, yo sin una espina. Pero esas manos tan recorridas se hicieron tiernas al acariciarme y me enamoraste con tu madurez y así me enseñaste cómo es el amor. El amor no tiene edad, por amor todo se olvida. El amor no tiene edad, por amor todo se olvida. Vamos juntos a vivir, sin temor en nuestra vida. Vamos juntos a vivir, sin temor en nuestra vida. El amor no tiene edad, por amor todo se olvida. El amor no tiene edad, por amor todo se olvida. Vamos juntos a vivir, sin temor en nuestra vida. Vamos juntos a vivir, sin temor en nuestro amor. Bueno, las cosas que nunca se olvidan. El amor no tiene edad. Una gran cantante colombiana, hoy no está en actividad, Claudia Osuna, nos dejó sus canciones. Esta de Eduardo Cabas y Raúl Rosero, El amor no tiene edad. Con esa canción que sonaba cuando usted no había nacido, Sergio. Saludemos la mañana. A ver qué nos cuenta para ese saludo matinal Sergio Gel. Así es, doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana concentrados necesariamente en temas de orden público y empezamos revisando las cifras que entrega el Comité Internacional de la Cruz Roja y que dan cuenta del aumento inusitado de víctimas de las minas antipersona en nuestro país. Según el organismo internacional, según la Cruz Roja, mientras en 2017 se registraron 56 víctimas de estos artefactos explosivos, la cifra subió a 171 en 2018 y a 191 en 2019. Este año, en el que tan solo llevamos 41 días, la cifra de víctimas de minas antipersona alcanza ya 14 personas. Y ante estas cifras, por supuesto, no queda otra salida que preguntarse cuál paz, cuál embeleco dejó firmado Juan Manuel Santos.
Y estas minas antipersona, que desde 2016 dejan ya 521 víctimas, son principalmente sembradas, por supuesto, por los narcoterroristas, quienes buscan ejercer el control de los territorios para tranquilamente seguir produciendo cocaína a dos manos. Y este tema de la cocaína me lleva ahora me obliga a llevar la mirada al departamento del Huila, porque allí en las últimas horas, este fin de semana, se incautaron más de, ojo al dato, 12 toneladas de insumos químicos, esto en dos operativos allí, en ese departamento, en un operativo, en un retén, en una carretera, un camión venía cargado con 980 galones de precursores químicos, de ácido sulfúrico más precisamente, y un allanamiento también en Neiva logró incautar otra cantidad de canecas llenas también de ácido sulfúrico. Así pues que vamos viendo cómo están las cosas, pero bueno, son positivos los datos en cuanto a que la policía está dando con el paradero de esos precursores químicos que son absolutamente necesarios para la producción de cocaína. Lo que es verdaderamente alarmante es la cifra de la que estamos hablando. Solo este fin de semana se incautaron de más de 12 toneladas de insumos químicos y bueno, ya sabemos la cantidad de cocaína que se está produciendo en nuestro país. Y del Huila pasamos la mirada más hacia el sur, vamos al departamento de Nariño, porque allí anoche fueron atacadas dos estaciones de policía en Ricaurte y también en Chucunés, esto en jurisdicción del municipio de Mayama, en donde se registran dos heridos. La policía respondió a los ataques, que fueron no solamente con armas de largo alcance, sino también con explosivos. Se escucharon fuertes explosiones y esto ocurrió en las últimas horas, sobre las 9 de la noche, hostigamientos simultáneos a las estaciones de policía de Ricaurte y a esta que les comento de Chuconés. Y por supuesto, pues detrás de todo esto no hay que preguntarse demasiado quién está, porque sabemos que es el narcoterrorismo el que se encuentra siempre detrás de estos ataques contra la policía y contra la fuerza pública. Noticias de orden público que pasan necesariamente por el tema de las minas antipersona y ese incremento inusitado de las víctimas de las minas, que nos obliga además a preguntarnos qué está pasando con el famoso desminado humanitario y con los acuerdos de paz, con la ejecución de los mismos. Noticias que nos llevan también al departamento del Huila, en donde se incautan de más de 12 toneladas de insumos químicos para el procesamiento de la pasta de coca, y noticias que nos llevan también al sur del país, al suroccidente, al departamento de Nariño, en donde en las últimas horas fue atacada la Policía Nacional. Algunas reflexiones y complementos a las noticias que usted da. Hay que insistir en lo que fue el escándalo del desminado humanitario. Hay que ver lo que fue aquello. La paz con las FARC. Mire a dónde nos está conduciendo. Un país libre de minas antipersonas, decía el presidente ahora, el presidente actual, Iván Duque. Y mire, las cifras. Porque mientras haya cocaína, los bandidos van a defender sus sembrados y sus rutas sembrando minas antipersona. Recuerde que Bojayá estaba cercada, que la gente no podía salir de sus casas. ¿Eso se arregló? ¿Cuántos pueblos de Colombia están cercados por minas antipersona? Vale la pena reflexionar sobre ese tema. Sobre las 12 toneladas de insumos químicos de ácido sulfúrico principalmente detenidos en Huila, quiero preguntarle, ¿cuántos pasaron? Claro. Bueno, Esa es una pregunta muy válida. Si cogieron 12, pues ¿cuántos pasaron, por supuesto? ¿Cuántos pasaron? Y todo ese ácido sulfúrico va a parar a nuestros ríos. ¿Y usted ha oído al Partido Verde protestar? ¿Lo ha oído? No. Ni tanta ONG bueno. Que hay por ahí también haciendo alaraca y escándalo, no. Muy bien. Y entonces ahí estamos. Tampoco mencionamos el tema que viene siendo ya de materia de trabajo continuo de parte de noticieros de televisión, el tema referente a la explotación irracional de minas.
especialmente de minas de oro. Nos están destruyendo el país. Y esas son las FARC, las mismas FARC, están dedicadas al narcotráfico y dedicadas a la explotación de minas. De manera pues que valen la pena estas reflexiones para complementar el panorama sombrío que usted propone en materia de orden público en la nación. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Crisis institucional en El Salvador entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ayer el presidente de este país, Nayib Bukele, interrumpió en el Congreso en una sesión extraordinaria acompañado de militares para presionar a la Cámara de mayoría opositora a que se apruebe 109 millones de dólares para su plan de control territorial o plan de seguridad. Esta discusión se daría el sábado, pero no fue posible porque solo 28 de 43 diputados necesarios para el quórum se presentaron, por lo que se citó para el día de ayer. Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Estas fueron algunas de las palabras que se escucharon ayer del presidente de este país. Por segunda vez la sesión no se pudo realizar por falta de quórum. La oposición denuncia violación a la separación de poderes. El presidente de El Salvador no solo se apoyó en los militares para realizar una presión y para que la aprueben su plan de control territorial, sino que también citó a la población. El objetivo del plan que propone Bukele es quitar el control territorial a las temidas pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras, pero critican este plan por la implementación de la fuerza militar en apoyo con la policía para llegar a los resultados esperados. La intervención de militares y policías que apoyaron al mandatario es un hecho que no ocurría desde el fin de la Guerra Civil en 1992. Bueno, Tatiana, tengo que hacerle una corrección sobre un lapsus lamentable, pero pues es que aquí tenemos que ser muy estrictos. El presidente no interrumpió en el Congreso, el presidente irrumpió en el Congreso. Sí, señor, toda la razón. Bueno, por Dios. Gracias por la corrección. Revisemos las cosas con cuidado. El presidente irrumpió en el Congreso de la República acompañado con el ejército. Ya veremos pues qué sigue sucediendo en El Salvador. Muy bien. Entonces, la situación no es fácil en ese país. Un país que tiene una larga tradición de violencia. Era el país, recordémoslo, más próspero de América Latina, con el más alto Producto Interno Bruto, con el más grande nivel de industrialización de América Latina, de Centroamérica, estoy hablando de Centroamérica, el más alto nivel de industrialización, una producción cafetera muy importante, los cafés centrales tenían su epicentro en El Salvador, hasta que vino la Guerra Civil Comunista. Y la Guerra Civil Comunista terminó en que volvieron ese país un centro de expulsión de vasta parte de la comunidad salvadoreña que ha ido a parar a los Estados Unidos o a cualquier sitio, porque en cualquier sitio se ha vivido mejor que en El Salvador. Ahora viene un presidente de derecha a tratar de imponer el orden, a tratar de defender la comunidad salvadoreña, pero ahí están los parlamentarios. Ahí están los parlamentarios que no quieren reunirse. Desde luego que esa no es la fórmula de entrar con el ejército. El pueblo salvadoreño tiene que nombrar, tiene que elegir un parlamento que trabaje y un parlamento que trabaje por el pueblo después de la amarga, de la durísima, de la terrible guerra civil desencadenada por el famoso Frente Farabundo Martín. De manera que, perdón por el lapsus mío también, de manera pues que esa es la situación en El Salvador. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Por estos días parece que por fin se ven los cambios ministeriales que se han venido presentando a cuentagotas desde mediados del año pasado, cuando salió la primera ministra del gobierno Duque, que fue la señora Gloria María Borrero, que ocupaba la cartera de Justicia, quien fue reemplazada luego por la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello. Luego vinieron movimientos donde Carlos Holmes Trujillo salió de ser canciller para reemplazar a Guillermo Botero en el Ministerio de la Defensa. Y hace unos días
días el otro movimiento interno fue el de Alicia Arango, que aterrizó en el Ministerio del Interior y dejó el del Trabajo, donde estuvo desde el inicio del gobierno Duque. A su turno, Nancy Patricia Gutiérrez, quien venía como ministra del Interior, pasó a reemplazar al hoy fiscal Francisco Barbosa en la Consejería de Derechos Humanos en la presidencia. Aunque el presidente Iván Duque, en entrevista en 2017, cuando era precandidato, aseguró que su gobierno no tendría cambios ministeriales como en el gobierno Santos para no convertir el asunto en un paseo de ministros, el tema es que los cambios sí fueron necesarios. Claro, una cosa era ser precandidato presidencial y otra cosa muy distinta ser presidente de la República. Los cambios se dieron con la llegada de Claudia Blum a la Cancillería, siendo muy cercana a Cambio Radical, aunque se la peleaban sectores del Partido Liberal y del Partido Conservador, donde inició sus pinos en la política. Luego, con la salida de los ministros de Salud, Juan Pablo Uribe, que fue reemplazado por Fernando Ruiz, cuota de Cambio Radical, quien fuera viceministro del gobierno Santos, de Alejandro Gaviria, en el Ministerio de Salud. La salida del ministro de Agricultura, Andrés Valencia, quien deja el cargo para la llegada de Rodolfo Enrique Sea, cercano a los conservadores, exactamente al senador David Barguil. Eso es lo que dicen en los pasillos. Y el otro cambio fue el de la llegada de Ángel Custodio Cabrera al Ministerio del Trabajo, donde estaba Alicia Arango. Ángel Custodio Cabrera, quien fue miembro del partido de la U y ahora se dice pertenece al duquismo. En el gobierno empezamos con 16 ministerios, cuando llegó el presidente Iván Duque el 7 de agosto de 2018, y ya vamos en 18. Claro, por la creación del Ministerio del Deporte, que hoy está en cabeza del doctor Ernesto Lucena, que ha hecho una magnífica labor, y el otro Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde está la señora Mabel Torres, cuestionada comunidad científica por su trabajo con el hongo Ganoderma para presuntamente combatir el cáncer. Claro, sin evidencia científica, por eso el revuelo alrededor de ella. El problema está en que de los 18 ministerios hubo cambios por ahora, o los ha habido por ahora, en 8 de ellos. Y de esos hay agarrones entre los mismos partidos políticos que están definiendo su llegada o no como partidos de gobierno para apoyar al presidente Iván Duque. Pero los de Cambio Radical en la bancada dicen, no se identifican con el nuevo ministro. Los del partido de la U saludan la llegada de Ángel Custodio Cabrera, pero dicen otros del mismo partido que él no los representa. Y los conservadores dan una muy buena señal con la llegada del ministro al gobierno Duque, pero dicen que todavía falta mucho. El 16 de marzo el caso es, se reanudan las sesiones en el Congreso de la República y el gobierno necesita la tan anhelada gobernabilidad para poder hacer aprobar sus iniciativas legislativas. El caso es que para el momento no está claro el horizonte, no está claro el panorama. Creo que al gobierno todavía le faltan muchos cambios para poder llegar a esa famosa gobernabilidad. Pues tanto así que los partidos dicen no se sienten del todo representados con los nuevos cambios. No, ni del todo ni de nada. Es que Ángel Custodio Cabrera supuestamente está por la U y él dice que no es del partido de la U. Él tiene un pasado que tenemos que examinar, de Mar. Su paso por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo tenemos que recordar. Esto, aquí hay que hacer historia. Pero muy bien, hablando de gobernabilidad, trajo al partido de la U y le preguntan al señor, ¿usted es del partido de la U? Y dice, yo no soy del partido de la U. Entonces, ¿de qué partido es? Del partido del presidente Duque. ¿Cuál es el partido del presidente Duque? ¿Me explica, Ademar? No, pues se supone que el partido del presidente Duque, por lo menos en el papel, es el Centro Democrático, pero Ángel Custodio Cabrera nunca estuvo en el Centro Democrático. Bueno, entonces, ¿a qué partido pertenece Ángel Custodio Cabrera? Pues, ¿y cuál es la gobernabilidad que va a tener un señor que llega al Centro Democrático, pero no es del Centro Democrático? Sale el partido de la U, pero dice que no es del partido de la U. Entonces, ¿quién es Ángel Custodio Cabrera? Fuera de tener un pasado bastante discutible por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que le repito, hay que examinar. Sí, hablaremos de esas investigaciones al oído, porque se trata pues de investigaciones donde se pedía plata para celebrar el cumpleaños al hoy ministro de Trabajo, y esas investigaciones nunca terminaron en nada. Bueno, y el Partido de Cambio Radical. Es que este señor ministro de Salud era el viceministro de Gaviria. Fernando Ruiz, sí señor. Y Fernando Ruiz era viceministro cuando Gaviria irrumpió en el escenario mundial con el tema del glifosato. No tenemos fumigación aérea por culpa de Gaviria y por culpa de este señor,
viceministro hoy del presidente Duque. Entonces, ¿qué? ¿El tipo va a renunciar a los postulados que sostenía cuando era viceministro de Santos? ¿O va a insistir en la suya y el gobierno va a estar partido en materia de glifosato? Pues le va a pasar entonces al gobierno, si eso es así, le va a pasar lo mismo que le pasó con la ministra de Ciencia y Tecnología. Y mientras el gobierno habla de iniciar la fumigación con glifosato, a ella eso no le parece. Y lo dice tranquilamente Claro, y nadie... pero ¿sabe qué es peor? En Cambio Radical, las bancadas de Cambio Radical, tanto Cámara como Senado, está muy dividida y dicen, oiga, a nosotros no nos representa él como cuota del partido, aunque se dice que fue el doctor Germán Vargalleras el que dijo Fernando Ruiz debe ser ministro. Entonces, no le caminan, está dividido el mismo Cambio Radical con su postura frente al ministro. Y mantenemos nuestra independencia. Sabroso, ¿no? Sí, sí, claro. En el gobierno, pero independientes. Pero es que es interesante la posición de independencia, porque si logran dar con el precio, pues bueno, votamos a favor del gobierno. Interesante, ¿no? Cómoda. Bastante. Cómoda, eminentemente cómoda. Entonces, ¿cuál fue el arreglo que se hizo? ¿Para cuál gobernabilidad? ¿Y para hacer qué con la gobernabilidad? Nuestro artículo hoy en las dos orillas se lo recomendamos, lo dice. ¿Y para dónde vamos? Y no saber a dónde vamos. ¿Recuerda esos versos de Darío? Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Los versos de Darío. Pues en eso estamos los colombianos y no saber a dónde vamos. Y por eso, seamos francos, esa profunda desconfianza del país en el gobierno. Hacen una encuesta de alcance internacional y la gente que cree en el gobierno es el 9%. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos. Y una desfavorabilidad en el presidente del 24% con tendencia a la baja, además. Y ahora, bueno, pero no ha salido la nueva encuesta, ¿no? No ha salido. Bueno, y entonces en estas circunstancias el presidente iba a dar un viraje fundamental a su política. ¿Cuál viraje? Estos ministros que representan. ¿Qué nueva política es la que le propone el presidente Duque al país con estos ministros? ¿Para dónde vamos? Esa es la pregunta que le hacemos al capitán de la nave. Que el presidente Duque nos pertenece a todos. Y más a los del Partido Centro Democrático que votamos por él y que lo apoyamos. Y entonces ahora se trae gente de Cambio Radical, del Partido Conservador, del Partido de la U, para hacer una amalgama como la que tenía Juan Manuel Santos. Nos preguntamos eso. Con la diferencia fue que la amalgama de Santos arrancó desde el principio y esta arrancó ya a mitad de gobierno. Pues casi a mitad de gobierno. ¿Va a funcionar esa amalgama? ¿Eso sirve para algo? ¿Eso obedece a alguna política fundamental? ¿O es simplemente una repartición de ministerios? Entre un señor que representa a la U, pero que él dice que no es de la U, y la U dice que no se siente representada por el señor. Bueno, ahí estamos. Vamos con los deportes, Tatiana. Tata Castro, perdón, Tatiana, es que son tatas. Tranquilo. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Colombia se quedó sin Juegos Olímpicos. La selección Colombia sub-23 de fútbol cerró con derrota frente a Uruguay ayer en Bucaramanga su participación en el preolímpico suramericano que entregaba los 2 cupos para las justas de Tokio que se realizarán este año. Un solo punto en esta fase final en 3 partidos dejó a nuestra selección en el último lugar del grupo. Había que ganarle a Uruguay y esperar que Brasil no le ganara a Argentina, pero nada se dio. Se perdió 3-1 con Uruguay y Brasil le ganó 3-0 a Argentina. Argentinos y brasileros se quedaron con los 2 cupos. La albiceleste terminó en el primer lugar a pesar de haber perdido ayer frente a Brasil. Colombia, por su parte, vuelve a quedar por fuera de los Olímpicos después de asistir a los de Brasil en el año 2016 y llegar a cuartos de final. Desde Barcelona 92, doctor Londoño, Colombia no clasificaba a los Olímpicos en fútbol y Río de Janeiro fue la ciudad que le dio la bienvenida 24 años después. Este año, nuevamente el fútbol en los Olímpicos no tendrá presencia de la tricolor. La eliminación de Colombia ayer no fue la única mala noticia. Nicolás Benedetti, quien salió del partido lesionado cuando llevaban 30 minutos de juego, ya se confirmó que tiene lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha.
El 10 de la selección Colombia, que juega en el América de México, estará un buen rato fuera de las canchas. Y el técnico Arturo Reyes, el técnico de nuestra selección, y sus jugadores quedaron en deuda. Sin fútbol, aunque se juegue de local, es imposible obtener buenos resultados. Adiós a los olímpicos y el señor Arturo Reyes seguramente se despedirá también. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Apuesto a que no la rajo con esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos disparos al arco hizo la selección Colombia en el primer tiempo, en 45 minutos? No, pues. ¿La rajé? ¿Cuántos disparos? ¿La rajé? No, ninguno. Ninguno. Acertó. Ninguno. No hubo un disparo de la selección Colombia al arco en 45 minutos. Yo me pregunto si una selección así puede ir a los Olímpicos de cualquier cosa o al Mundial de cualquier cosa o a cualquier parte. Con excusas no se llega a ninguna parte, doctor Londoño. No, pero ¿y cuál excusa va a sacar usted? No, ahora la excusa es que a Colombia le dolió mucho la salida de Benedetti. ¿Cómo le parece? Pues era lo que faltaba. Desde luego Sí. que gravísimo Sí, claro. y gravísima la lesión. Estamos realmente consternados por uno de los muchachos que mejor apuntaban al mundo del fútbol. Este muchacho Sí. Benedetti, una lesión terrible, está muy joven, tiene espacio para recuperarse, hacemos votos porque se ponga o lo pongan en las mejores manos y en un año acaso lo tengamos otra vez en las canchas. Pero la selección es un fiasco, es un equipo que no ataca, que no sabe atacar, que no tiene un centro delantero, que no hace Que no goles. tiene con quién, sí. No hay con quién. Sí. Entonces, si no hay con quién, pues no hay con qué. Bueno, esa es la situación. Y en un minuto estaremos con la doctora Cristina Londoño Juan, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Un tema vital, señores, vital para el país y para la sociedad colombiana. El crédito para la gente que trabaja, para la gente pobre que trabaja en este país y que quiere trabajar. En un minuto hablaremos de ese tema. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.